Desde que tenemos conciencia, hemos mirado a nuestro alrededor, al cielo, a la tierra, y nos hemos hecho la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué? Hoy vamos a hacer un viaje para ver cómo esa simple pregunta nos llevó de los mitos más antiguos a la filosofía moderna, en una búsqueda increíble de conocimiento. Pensemos un momento en los primeros humanos, en un mundo que debía ser fascinante, pero también aterrador. Preguntas como estas no eran simple curiosidad, eran una cuestión de supervivencia. Y ahí, justo ahí, comenzó nuestra gran búsqueda de respuestas. Este va a ser nuestro mapa del camino. Vamos a recorrerlo en 5 grandes etapas, desde las primeras respuestas que encontramos hasta las preguntas más profundas que nos seguimos haciendo hoy. Muy bien, empecemos por el principio de todo. Todo arranca con nuestros ancestros, parados frente a un mundo natural que era poderoso, era inexplicable. Y es que no se trataba solo de saber por saber. Entender por qué pasaban las cosas era literalmente una cuestión de vida o muerte. Esa necesidad de ponerle un orden, un sentido a una realidad que parecía puro caos, fue el verdadero motor de todo nuestro viaje intelectual. Y ante tanto misterio, la humanidad desarrolló sus 2 primeras grandes herramientas para intentar explicar el universo y, ¿por qué no?, interactuar con él. Estas fueron el mito y la magia. La primera herramienta fue el mito. A ver, si no hay datos, pues se crea una buena historia. Los griegos, por ejemplo, no veían un fenómeno meteorológico, veían a Zeus enojadísimo lanzando rayos desde el Olimpo. Era una forma de darle un sentido, un orden, a un mundo que parecía totalmente impredecible. Y claro, si el mito buscaba explicar, la magia buscaba actuar. Era su contraparte práctica. No bastaba con entender por qué no llovía. El mago o el chamán hacía un ritual para hacer que lloviera. La idea de fondo era que se podía manipular el mundo para cumplir nuestros deseos. Y aquí está la diferencia clave, ¿no? El mito intenta entender la realidad usando la narrativa, creando una historia. En cambio, la magia intenta cambiar la realidad a través de la voluntad, de la acción. Son como las 2 caras de la primera moneda que usamos para tratar con el mundo. Con el tiempo, estas primeras herramientas fueron evolucionando, se volvieron sistemas más organizados, más estructurados, tanto para sobrevivir como para creer. Veamos cómo pasó esto. Y aquí nace lo que llamamos el saber técnico. Es conocimiento práctico, 100% enfocado en resolver problemas. Y lo genial es su lógica, una lógica evolutiva. Para cazar mejor, el ser humano no se conformó con su brazo, lo extendió con un palo. Luego lo hizo más letal, una lanza. Y finalmente lo proyectó a la distancia con una flecha. Es pura adaptación inteligente. Casi al mismo tiempo surge el saber religioso. Y esta idea es clave para entender la gran diferencia con la magia. La religión no busca dominar o someter lo divino, sino todo lo contrario. Busca establecer una conexión basada en la confianza, en la humildad. Y la diferencia de postura es total. El mago se para frente al universo e intenta doblegarlo, darle órdenes. La persona religiosa se arrodilla, aceptando que hay un poder más grande. La postura lo dice todo. Pasamos de querer dominar a someternos, de una transacción a una relación. Seguimos avanzando y llegamos a 2 formas de conocimiento increíblemente poderosas. A veces parecen opuestas, pero en el fondo ambas buscan lo mismo: representar y entender el mundo que nos rodea. Aquí tenemos 2 caminos distintos para modelar la realidad. El arte nos da una verdad personal, subjetiva. Un pintor no nos muestra un árbol, nos muestra su árbol, su experiencia de ese árbol. La ciencia, en cambio, busca la verdad universal objetiva. Quiere entender qué es un árbol para todos, en todas partes, sin opiniones. Uno recrea el mundo, el otro lo explica. Y así, poco a poco, nace el método científico. Y esto lo cambia todo. Se terminaron las historias y los rituales como única explicación. La ciencia exige pruebas. Necesita una hipótesis, una observación y, lo más importante, resultados que cualquiera pueda comprobar. Es un sistema diseñado para dejar atrás el yo creo y reemplazarlo por el se puede demostrar. Y así llegamos al clímax de nuestro recorrido, el nacimiento de la filosofía. Una disciplina que no solo busca conocer, sino que se atreve a hacer algo radical: cuestionar la naturaleza misma del conocimiento.
Esta obra, La Escuela de Atenas, captura perfectamente ese momento. Y el cambio que propone la filosofía es total. La pregunta ya no es solamente ¿qué es la verdad? Ahora la pregunta es, un momento, ¿cómo sabemos que algo es verdad? La filosofía pone bajo el microscopio no solo al mundo, sino a nuestras propias herramientas para conocerlo. Esta es, quizás, la idea central. La filosofía no viene a competir con la ciencia o el arte. Más bien, opera en el espacio que estas disciplinas dejan libre. Se dedica a hacer las preguntas que las otras, por su propia naturaleza, no pueden responder. Pongamos un ejemplo muy concreto. Un forense puede hacer una autopsia y determinar, científicamente, que la causa de muerte fue un coágulo en el cerebro. Fin del informe. Su trabajo termina ahí. Pero es justo en ese punto donde arranca la filosofía, preguntando, bueno, ¿y qué significa esa muerte? ¿Tenemos un alma inmortal? ¿Qué era esa persona? Y con esta pregunta cerramos. La ciencia es una herramienta poderosísima para explicarnos el cómo funciona el universo, pero nos deja de frente con las preguntas más grandes, el por qué y el para qué. Y esa es la tarea de la filosofía. Y es quizás la tarea más humana de todas, esta búsqueda interminable de significado.